El País de las Maravillas, un lugar misterioso, fantástico y raro, atado por siempre a la pequeña Alice Liddell. Todos conocemos la historia o mínimo alguna de las tantas versiones de sus personajes, extraños, fascinantes y excéntricos todos por igual. Sin embargo, en la mayoría tenemos las aventuras de Alicia como un cuento para niños. Extraño, sí, pero para niños. Y hace la misma rareza de sus personajes y del ambiente que Lewis Carroll, el autor del cuento original, un sujeto con sus alarmantes peculiaridades, ha de ser dicho, que creó para entretener a un par de niñas, que ha llevado a muchos a desviarse de la aparente inocencia del cuento. El cuento ha sido tan fascinante que ha habido tantas versiones y adaptaciones de Alicia en el cine, la radio y la televisión que no es de extrañarse que constantemente salgan nuevas versiones. Incluso Tim Burton intentó hacer unas muy malas películas que intentaban ser oscuras y densas, pero al final, al ser producidas por Disney, terminaron siendo una... ¡Diablos, señorita! Películas mediocres, pero hubo quien se atrevió a terminar de retorcer ese País de las Maravillas que ella poco necesitaba para convertirse más bien en un país de las pesadillas, y a partir de Alice y de los demás personajes se creó una versión alterna, con un simbolismo profundo y una fuerte carga de enfermedad mental a causa de un evento traumático que sucede después de las inocentes historias de los libros clásicos del País de las Maravillas y a través del espejo. En estas aventuras, Alice regresará a su país, que ahora es completamente diferente, caótico, donde tendrá ella que superar sus propios miedos y problemas en más de una ocasión. Así es que a finales del año 2000, hace casi 25 años, salió American Magic's Alice, la primera entrega de una versión más ruda de Wonderland. En esta historia tenemos que Alice tiene cerca de unos 12 o 14 años, es decir, 5 o 6 años después de su última visita cruzando el espejo. Ahora la encontramos como una jovencita postrada en cama, catatónica y recluida en un manicomio. Boy, that escalated quickly. Pues poco tiempo atrás, Alice fue la única sobreviviente de un incendio que consumió su casa y acabó con su familia. El shock fue tan fuerte que la sumió en ese estado de trance. La culpa de ser la única sobreviviente y el horror de haber consumido su mundo la hicieron regresar a su propio país de ensueño, donde una versión espantosa del gato de Cheshire ha aparecido para informarle que básicamente el país está vuelto loco y que se tiene que preparar para luchar. Esto se va a poner feo. Este primer juego tiene una reminiscencia a cómo se veían los primeros juegos de la leyenda de Zelda en 3D, pero maximizando un poco los ambientes de angustia, soledad y en algunas zonas de estar atrapado, constreñido, como de claustrofobia. Y esto gracias a las paletas de colores y a la música ambiental. En todo este momento se conserva ese sentido onírico. No, como si fuera un sueño todo. Y al igual que como se ven los sueños, empiezas en un lado y el ambiente cambia tan abruptamente de forma, pero también de manera muy sutil. ¿O solo soy yo? Los gráficos de Alice en esta primera versión son un tanto más toscos de lo que uno esperaría. Y en lo particular los de Alice como personajes son los que se ven más feos, porque en el resto de personajes, de ambientes, de villanos, esto le ayuda para hacerse todavía más bizarra la estética del juego. En cuestión de jugabilidad, los controles, al menos cuando yo lo jugué en PlayStation 3, se sentían extraños, porque el juego original estaba lanzado para PC únicamente, y con el tiempo se hizo un port para las consolas, que incluso venía como regalo, como un DLC en las versiones de la secuela. Hoy en día los juegos tienen mucha exigencia en gráficos, jugabilidad, duración e incluso la historia, y en algunas ocasiones podemos notar una enorme diferencia en franquicias como God of War, en los que se ha tenido que ampliar el lore y se ha tenido que hacer un esfuerzo mayor en crear una gran historia alrededor del juego, sobre todo los más actuales en comparación a cómo estaban construidos los antiguos. Podemos ver incluso que en juegos muy clásicos como los de Mario Bros o los Crash tenían una versión muy
simplificada del camino del héroe. La misión estaba clara y solo se tenía que cruzar niveles para cumplirlos. En cambio, American Magi empezó con todo, siendo un juego muy artístico y rico en casi cada aspecto, donde la historia está bien argumentada y soportada por una cantidad de detalles ocultos, a veces incluso a simple vista, en el entorno de los diversos mundos que cruza. Alice hace un paralelo torcido y cruel en su mente entre las personas que se hicieron cargo de ella en el manicomio y a diversos detalles de su alrededor en sus alucinaciones o sueños dentro del país. Por ejemplo, siendo en personajes como el sombrerero, la duquesa o los gemelos Tararí y Tarará como personal del psiquiátrico que la atendió. Mientras tanto, el gato representa su sentido de supervivencia y aparte fungirá como su guía durante el resto de la aventura. Y por supuesto, tenemos en el Jabberwocky o Fablistanon o incluso en la reina personificaciones de sus miedos y de su contraparte oscura, y ambos son síntomas fuertes de un agudo estrés postraumático y de un síndrome de culpa del superviviente. La historia estaba completa de principio a fin, incluso cerró de una manera redonda, donde Alice conquistaba todos sus temores y retomaba el control de todas sus creaciones, incluso siendo dada de alta casi milagrosamente del psiquiátrico. Mientras que en el transcurso podemos saber detalles interesantes de lo que fue la vida de Alice internada en el psiquiátrico, cómo se percibían los tratamientos arcaicos, incluso en las notas del doctor podíamos leer el estado deteriorado de la salud de Alice y de cómo se fue recuperando lentamente mientras íbamos jugando. Nunca pensábamos, viendo únicamente este juego, que volveríamos una vez más a este Wonderland y que fuera incluso el que nos ayudara ante la nueva amenaza que estábamos a punto de enfrentar. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Es en Alice Madness Returns que vemos ahora ya una jovencita de unos 17, 18 años que vive en un orfanato donde el psiquiatra, el Dr. Angus Bomby, le está dando otra sesión más de hipnosis, donde su aparente propósito es que olvide sus traumas y recupere su vida, pero todos en su país de las maravillas saben que no debe de olvidar. Alice tendrá que volver durante el transcurso del juego varias veces al país a recuperar sus recuerdos y a resolver la de problemas que un mal ajeno está causando en su mundo. Alice descubrirá que esta vez no se trata ni de la malvada reina ni del sombrerero loco y que sus locuras no son lo que causan todo y que incluso ellos son víctimas de esta misma corrupción. Tendrá que aprender que Wonderland y ella son uno mismo y que la realidad no es como se la pintan. Todo empezando desde el incendio. Ella siempre supo que no fue accidente, y alternando entre realidad y fantasía y hablando con los personajes que se aprovecharon de su situación tan precaria, ya sea para sacar algo de provecho o ayudando a sus peculiares amigos en sus disparatadas misiones mientras alguien toma el control del tren de la línea del espejo del país, es que se está sembrando el caos. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Poco a poco las piezas se encajan y es así que el juego se vuelve más oscuro y es palpable en cada mundo, que se vuelve más histérico, peligroso y con simbologías más crudas que dan pista de un mal que quiere acabar con todo. ¿Qué clase de sitio es este? Cállate y sigue editando. Respuesta ingeniosa. Tu madre. La verdad ahora está clara. Ni los tratamientos que ahora parecen tortura del psiquiátrico, ni los testimonios sesgados de las enfermeras o del abogado, ni los constantes intentos del Dr. Bomby para que olvide fueron suficientes. El incendio no fue un accidente. Fue necesario para que el criminal se saliera con la suya. Ella lo vio claramente, cómo la encerró y corrió al cuarto de su hermana para abusar de ella y después cubrió sus huellas eliminándolos a todos. Pero cometió un grave error. Alice sigue viva y es la única que puede arruinarlo. El enemigo se revela dentro del gran tren infernal. Los habitantes le siguen dando pistas entre las incoherencias que recitan, y ahí se desvela que como maquinista del tren está el monstruo titiritero, la imagen corrupta del perpetrador, que desde el dominio de la casa de las muñecas se encarga de corromper y arrancar de su inocencia a jóvenes niños para convertirlos en muñecas sin voluntad. Sí, espera, ¿qué? Este juego ya fue hecho para consolas y se nota que fue lanzado más de una década después, siendo lanzado por ahí de los 2011 aproximadamente. Si bien la jugabilidad es mucho más fluida y ligera, las batallas se sienten a veces repetitivas y carece de jefes, en mi opinión. Artísticamente está impecable y los escenarios están tan maravillosos como terribles en algunos casos. La historia es aún más cruda que la original y no tiene reparo en tocar temas tan escabrosos de una manera tan clara y al mismo tiempo tan metafórica y artística que no tiene paralelo con ningún otro juego que he visto. Desgraciadamente no tiene un fin alentador, pues te dan a entender muchas cosas y
y entre ellas lo más claro es que Alice no podrá jamás volver a la realidad. Se trata de una joya en muchos sentidos y es de mis historias favoritas. Lamentablemente con este juego se acaba la saga, ya que Electronic Arts Games nunca dio luz verde al tan esperado Alice Asylum. Incluso ya el año pasado American Magis lanzó lo que iba a ser el guión completo del juego a internet para que pudiera ser descargado y anunció incluso su retiro del mundo de los videojuegos. Esta al parecer hubiera sido el fin perfecto para la saga, ya que en este caso Wonderland y los demás alucinaciones tendrían que resolver los duelos y las pérdidas de Alice. Ojo, estos juegos podrían parecer inocentes para todos, pero no lo son en lo absoluto. Las tramas e incluso las escenas que representan son muy lejanas a un contenido, digamos, familiar. Y no es tanto por el diseño exagerado de los personajes o la morbosidad de los escenarios en algunos casos, o incluso los monstruos y criaturas que son nuestros enemigos en cada entrega, sino la terrible implicación de un hecho criminal tan dolorosamente real y común que se ven complicados por un mundo en plena era victoriana y de revolución industrial, con una sociedad decadente y apática que dio origen a bestias como Jack el Destripador y que carecían de los conocimientos prácticos en medicina y psicología, pues hay que recalcar que esta era la época en la que Freud apenas empezaba a hacerse conocido por sus teorías. El retrato tan fantástico de diversos malestares psiquiátricos y la forma en que eran tratados profesionalmente y en la sociedad común resultan apabullantes, si no es que terroríficos. Se trata de mis videojuegos favoritos, no tanto por la jugabilidad, sino por lo inmersivo de la experiencia y lo bien cuidados que estuvieron en su época en cada aspecto. Si son fanáticos de juegos de terror o de películas de thriller psicológico o simplemente de historias más bien complejas, esta es una experiencia que es imperdible. Si los pueden conseguir, deben jugarlos. Yo soy Miguel y recuerden que si les gustó este video, suscríbanse al canal y denle like para más contenido. Esta ha sido una reseña más para PCP. No puedo dormir, tengo pesadillas horribles. No, y te voy a contar después la del 100 pies humano 2.